Yo les digo algunas verdades. Gracias. Es muy importante en la vida de los pueblos. Es importante porque se dice, ¿verdad?, que los pueblos que no conocen su historia cometen los mismos errores. Entonces, para no cometer los mismos errores, debemos de familiarizarnos y leer y cultivar la crónica y la historia. Yo me voy a... El cancel de la sacristía de la parroquia del Señor de las Angustias en Rincón de Ramos, estado de Aguascalientes. En esta fecha, 4 de octubre, que es el día de ayer, del año 2013. Origen y procedencia de la imagen. Esta obra de Cristo Rey. Gertrude Luis Ramos Becerra, presbítero José Adolfo Villegas Balanzorán y presbítero Ramiro Miguel González Aldívar. ¿Cuándo se hizo la primera romería guadalupana en Pabellón? El 12 de diciembre de 1979. Quiero hacer una pausa. Sí. Lee por favor otra vez. Sí. Por favor. Sí, los sacerdotes que había en 1970 y al mismo tiempo asistente de ACJM de 1982 a 1973. Los Sauces, Jalisco. Ahí prestó sus servicios pastorales de 1973 a 1987. Fue nombrado vicario fijo en 31 de noviembre de 1973 y párroco el 31 de mayo de 1974. Cuando esta nueva parroquia se de 1987 a 1997. San Francisco de los Ramos, Aguascalientes. Párroco de 1997 a 2003. Rincón de Ramos, Aguascalientes. Del 2003 a la fecha cumpliendo su 45 aniversario y... ¿verdad? Yo hice una selección de los más importantes. Hay 4 grupos de cronistas. Los propios conquistadores fueron los primeros cronistas. El segundo grupo de cronistas está dado por los misioneros que vinieron a hacer la evangelización de la Nueva España. Luego también hubo, no podía faltar, un grupo de cronistas indígenas. También seleccioné 2. Y finalmente el grupo de los historiadores, los primeros historiadores que hubo en México ya como país, como nación. Entonces mi hija me va a hacer el favor de leer el trabajo. Pero ya se la verdad que no vimos. El problema no es ni siquiera el juguete, ni el juego, ni siquiera la sociedad civil. El problema, yo soy muy sincero, se los digo aquí a ustedes, son las instituciones. Dentro del mismo Instituto Cultural Castillo, ¿no? X. Pero no vamos más allá. ¿Qué significa esto? Yo considero que uno de los grandes aspectos que hemos tenido, lo voy a sintetizar porque es un texto de 29 páginas y cuando ustedes tengan tiempo, si alguna vez tienen tiempo, lo leen. Pero creo que nuestra cultura está sustentada en varias fuentes, sobre todo mitológicas. Este documento se llama un Cuinametsin aguascalentense. Primero, ¿qué es Cuinametsin? ¿Verdad? Voy a tratar de ser muy didáctico, pera, manzana y lima, para ver si nos entendemos. Cuinametsin en náhuatl significa gigante, ¿sí? Nosotros tenemos un Cuinametsin en Aguascalientes. ¿Cuál será? El Cerro del Muerto. Cerro del Muerto. ¿Pero qué tiene que ver el Cerro del Muerto con los Cuinametsin? Los Cuinametsin es la leyenda de los gigantes, ¿sí? Pues tiene que ver mucho, porque en los mitos primigenios, sobre todo en los anales de Cuautitlán, ¿sí?, viene el origen de Teotihuacán, ¿sí? El primer sol, el segundo sol, el tercer sol, el cuarto sol y el quinto sol. Bueno, pues en uno de esos soles, ¿verdad?, Quetzalcóatl creó a los hombres, ¿sí? Y resulta que todos eran gigantes, exactamente es el segundo sol. El sol no llegaba al mediodía y al mediodía se hacía noche. Bueno, en esa época vivían los gigantes. Y los gigantes se decían, no se caiga usted porque quien se cae para siempre. Existe la leyenda y el mito que Teotihuacán fue hecho por gigantes, por eso están las grandes pirámides del sol, de la luna, la cosmogonía.
de los 4 puntos cardinales y el centro. Cuando llegan los españoles, resulta que también traen la gigantomaquia, que no es otra cosa más que los mitos de gigantes, ¿sí?, que traen de allá de Grecia y de Roma. Y todos esos mitos se conjugan. Y resulta que esos mitos existen en todo Mesoamérica, los mitos de gigantes. No hay nadie del llano, ¿verdad? Pero bueno, tú Valencia de saber. El mito de Juan Grande, por ejemplo, así se le llama uno de los cerros de allá. El mito de Chiquihuite, por ejemplo, el cerro de Chiquihuite. Bueno, ¿a qué voy en todo esto? Pues resulta que quien creó Teotihuacán y quien crea a los hombres es nada más y nada menos que el héroe Dios, que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl va al Mictlán y lucha contra Mictlantecutli, que era el dios de los muertos, y contra Mictecacihuatl, que era la diosa de los muertos, el masculino y el femenino. ¿Y qué va a hacer Quetzalcóatl al paraíso de los muertos, al Mictlán, al norte? Va tras los huesos. Y eso se queda en el inconsciente colectivo, anda tras los huesos, ¿verdad? Y pues en realidad no anda tras los huesos, anda tras la carne, ¿no? Pero no se refería a los huesos X, sino se llamaba a los huesos preciosos hechos por Chalchihuites, de Chalchihuites, ¿verdad?, de piedras verdes, para crear a los hombres. Es el mito del origen del hombre. Y de hecho, el sacrificio de los dioses y el sacrificio de Quetzalcóatl, que va hasta el Mictlantecutli por los huesos, lleva, se roba los huesos, le piden miles de pruebas. Mictlantecutli le dice que toque su caracol y nunca toque el caracol porque el caracol no tiene hoyos. Entonces le habla a las abejas y a los gusanos, hacen los hoyos. Los gusanos hacen los hoyos del caracol y luego mete las abejas y empiezan. Por eso en todas las danzas rituales siempre tocan el caracol, porque es el recuerdo de cuando Quetzalcóatl va al Mictlán a robarse los huesos sagrados. Se roban los huesos sagrados y cuando llega a Teotihuacán, Teo es Dios, Huacán es el lugar donde nacen los dioses, eso significa Teotihuacán. Ahí, en ese lugar, en el gran pebetero, en una urna, pone los huesos, se perfora su pene y con la sangre y la sangre de todos los dioses crea a los hombres. Nacen los hombres y entonces dice, ¿cómo se van a llamar? Y no les llaman humus, no les dicen humus que nacen de la tierra, como en Europa, sino les llaman Masehualitzin. ¿Qué significa Masehualitzin? Masehualitzin en náhuatl significa los que nacieron del sacrificio de los dioses. Esos somos nosotros. Y a esos señores que creó Dios, que creó Quetzalcóatl en el mundo prehispánico, ¿y ahora qué van a comer? Dice, vengan, lleva a los hombres y a todos los dioses. Miren, fíjense en la hormiga negra. Y la hormiga negra se va caminando hasta un cerro que se llama Tonacatepetl. Tona significa mantenimiento y Tepet cerro, el cerro de los mantenimientos. Y la hormiguita roja va y saca un granito. Dice, este es el alimento de los dioses. De esto van a vivir todo el género humano. Es el maíz, ¿sí? Todos los hombres, pues, nacen del maíz aquí en México, según el mito, ¿verdad? Y resulta que no nomás contento con eso, Quetzalcóatl los empieza a enseñar a hacer todo tipo de artesanías, hasta los juguetes, ¿sí? De hecho, en el Popol Vuh, Achuan significa hijo de Dios que sabe hacer cosas de Dios. Y artesano todavía, así le llaman en toda la zona maya, Achuan, ¿sí? ¿A qué es lo que quiero llegar? Ese trabajo artesanal fue hecho por los hijos de Quetzalcóatl. Quienes hacen la artesanía y los juegos tradicionales son los hijos de Quetzalcóatl, los hijos de Dios, ¿sí? Bueno, todo este tipo de mitología, que es una mitología prehispánica, pero después se junta con la europea cuando viene la colonización y cuando viene ya toda la evangelización, a lo que nos lleva es a lo siguiente. Es importante reflexionar en el juego, pero también es importante reflexionar en el objeto, sobre todo los juegos indígenas. ¿Cuál es el juguete indígena más importante que han tenido ustedes de chiquititos? Los silbatos de San Juan. Bueno, esos son los pititos, sí, pero hay otro muy importante.
¿El ballet de Zanaco? No. Eso es muy reciente. Al que la tiene, ¿qué le regalo? Bueno, le regalo eso. No se creen ni empieza. No, la viborita, ¿se acuerdan esa viborita que está así? Una sanjuanera. Exactamente, esa viborita aquí nos representa. A Quetzalcóatl, ¿sí? Es la serpiente emplumada que llegó desde el punto de vista del juego a todos los niños para que se socializaran en el punto a Quetzalcóatl, en el inconsciente colectivo, ¿sí? Este es un ejemplo. La víbora la vamos a encontrar en el deshilado, ¿sí? En las tramas del deshilado lo encontramos. Estoy haciendo semiótica del deshilado y estoy encontrando también las cruces del Lao Violín, de los 4 puntos cardinales y del centro. ¿Qué significa? Que no estamos tan penetrados ni tan occidentalizados como nos dicen. No estamos tan aculturados, no es cierto. Lo que pasa es que todo esto está en el inconsciente colectivo y se trata de desentrañarlo. Esa es precisamente la tarea. Yo les voy a regalar aquí mi ponencia, que viene todo este análisis, sí, está en academia.edu. Ahí está también la tesis doctoral y está otro trabajo que hice sobre los toros. En academia.edu es un lugar que lo patrocina la Universidad de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, pero es importante que tengan este documento, sobre todo para que reflexionemos, que no es tan importante solamente recoger objetos, solamente recoger relatos, sino ir más allá en la hermenéutica, esto es, en la interpretación, en el análisis semiológico o semiótico, ir más allá, porque estoy convencido de eso. Solamente la teoría, solamente una visión científica, por lo menos trasciende a la mera recopilación de datos. ¿Sí se entiende? Bueno, hasta aquí, esto es mi reflexión que yo les quería dar. La otra reflexión es la siguiente, que a partir de la semana que entra se van a analizar ya todos los proyectos y ojalá y los proyectos que metieron pues queden para buscarles un financiamiento, pero yo creo que es muy prioritario todo el trabajo que usted está haciendo, es un trabajo muy loable y lo más importante es que busquemos que estas reuniones tengan impacto comunitario, ¿sí? Eso se los dejo de tarea. Ahora sí, las preguntas. O sea, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ahorita lo que está diciendo es Jesús María. ¿Cuántos? Solo una vez, y voy a hacer un nombre, a lo mejor que me va a aventar Felipe Santa Cruz, que tú le dices, San José, que se quiso aventar un rollo sobre los chicahuales. Pues no tenía ni idea, pero se la aventó. Y de repente, imagínate una persona así que de repente esté narrando y le esté pasando, pues en lugar de ayudarlos, los va a confundir más. ¿Sí? Ojalá existiera la capacidad, como él dice, a ver, vamos a teorizar, sí, a ver cuánto que nos va a traer un cuate que nos diga esta teoría, otra teoría y todo. Sería interesante que hubiera, ahora sí, esos teóricos con el maromero que tú dices que se debe de traer, de hablar coloquialmente, o sea, que se entienda el lenguaje, pero regularmente los teóricos de los que estás hablando se cambian también en su nivel, no bajan. Y esta reunión de cronistas, por eso te digo, y ya como exigirles a la reunión que teoricen, no estaría así como. Pero aquí lo interesante. ¿Cuál será? Serpientes y escaleras, como el destino del mundo, ¿sí? A veces arriba, a veces abajo, a veces fortuna, a veces infortunio. Si se fijan ustedes que todos los juegos populares, lo que traía ella de las muñecas, ¿qué significa la muñeca? Bueno, según Fraser, si tienen chance, lean por favor La Rama Dorada de Sir James George Fraser. Es el libro más importante de magia, ¿sí? Antropológico, se llama La Rama Dorada, léanlo por favor. Y ahí dice que las muñecas no son más que una representación de la humanidad. Y el niño se socializa. Cuando nace un niño, ¿qué le hacen? Luego que nace. Darle de comer. ¿Perdón? Bueno, aparte de darle de comer, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿A los niños cómo los visten? ¿De qué color? Azulito. ¿Y a las niñas? Ah, muy bien. Empieza un proceso de socialización diferenciado. ¿Sí se fijan? ¿Le dan muñecas a quiénes? A las niñas. ¿Por qué? Porque van a ser madres, ¿sí se entiende? Es el mito de la fertilidad, Demeter y Perséfona, el mito de Demeter, la madre, y Perséfona, la hija, es el mito de la fertilidad llegado a la cuestión lúdica, ¿sí? La niña que trae, yo veo a las niñitas con sus muñequitas, mira, Demeter y Perséfona, el mito griego, pero también acá el mito primigenio,
prehispánico de Toshishiwa, la abuela, y Xilonen. Por eso dicen, ¿cómo se llama? El elote está giloteando, porque tiene cabellos dorados, y Xilonen era la princesa del maíz. Imagínense ese mito, pero metamorfoseado en las muñecas. ¿Sí se fijan ustedes? Ahí viene precisamente lo que dice Mario. Bueno, es que necesitamos teorizar todo esto. Sí, pero también necesitamos sistematizar todo lo que ustedes han hecho en tantos años. ¿Sí? De hecho, yo le pedí a Ricardo que tengan todos los escritos. Miren, esto no es en vano ni nada. Yo creo que se han hecho cosas muy buenas. Hicimos un disco que se llama El Banco de la Voz, que fue el recuento de todos los encuentros de historia oral, ¿se acuerdan? Pues ese Banco de la Voz es ahorita la materia prima con que los antropólogos y los sociólogos están analizando los orígenes de las comunidades. ¿Sí se entiende? Digamos que el trabajo que hacen ustedes es la materia prima para que en otro proceso de la producción de ideas venga la interpretación. Esa es la idea. No tanto que ustedes sean, no. Tampoco, no les vamos a pedir eso. Y que no se entienda, como dice el maestro Fierro, no, a veces no se entiende. Pero a veces, si somos didácticos, sí se tiene que entender. Pero, por ejemplo, ese Banco de la Voz, hace rato que hablabas de la burocracia. Por ejemplo, del pabellón se entregaron 35 trabajos de historia oral. Vienen 4. Allí incluso llevábamos por tema agricultura, juegos, narraciones, leyendas. Se entregaron incluso escritos y grabados, porque incluso Carlos Renzo dijo, me los traen grabados y aparte lo hacen por escrito. Hasta me acuerdo que tronaba, que eran 35 trabajos, cada encuentro era como de hora y media, y se pasaron, se les entregaron, y al último nomás salen 4. Sí, bueno, aquí hay otra cosa. Incluso se pregunta uno, ¿dónde queda ese trabajo? Mejor lo hubieran dejado en las clases de cultura. A lo mejor de repente llegaba alguien y órale. Bueno, nomás para concluir eso que tú estás diciendo, este trabajo que se hizo con muchísimos problemas, ¿verdad? ¿De dónde creen que yo lo rescaté? ¿De dónde creen? La basura. De la basura. Carlos Reyes Agún lo mandó a tirar, ¿sí? Pues es que hay cosas muy negativas de Carlos Reyes, cosas No, o sea, porque él mandó que se tirara. A lo que yo me refiero es a lo siguiente, que cambia una administración y llega otra y dice, tiren todo eso, ¿sí se entiende? No sirve. Pues sí se entiende, pues son puras barbaridades. Exactamente. Y esos son los jefes de la cultura. Ese es el barbarismo cultural a lo que yo me refiero, ¿sí se entiende? Aquí el gran problema, por ejemplo, esos se tiraron en disquete y todo. Yo lo saqué de una caja que iban a tirar. Dije, a ver, espérate que trae. Todo eso ya estaba entre toda la basura. Lo limpiamos, lo arreglamos y lo sacamos. ¿Sí se entiende? Entonces, ya no vamos a remover cosas del pasado. Afortunadamente, nosotros ya desestructuramos nuestro ego. Ya déjenlo allá, total. ¿Sí? Ahorita de lo que se trata es de enriquecer todo este gran trabajo que se está haciendo. ¿Sí?